Mi familia me pidió que no los contactara nunca más, así que cancelé los depósitos, dejé de pagar su hipoteca y ahora todos están desesperados por volver a hablarme. Durante años pensé que la familia lo era todo. Me criaron con la idea de que el deber de un hijo era estar ahí sin importar qué, sin cuestionar, sin esperar nada a cambio. Mi padre siempre decía que la familia unida lo puede todo, pero con el tiempo entendí que esa frase solo aplicaba cuando yo era quien sostenía la unión con mi dinero, mi tiempo y mi paciencia. Fui el primero en conseguir trabajo estable, el que se quedaba despierto hasta tarde buscando cómo estirar el sueldo para que todos comieran, el que pagó los estudios de mi hermana menor y los tratamientos de salud de mi madre. Siempre creí que algún día me lo agradecerían, que notarían mis sacrificios. Pero en mi casa, mientras más dabas, menos te valoraban. Todo se rompió una tarde cualquiera. Estábamos en la casa familiar, y mi padre comenzó una discusión absurda sobre dinero. Decía que yo estaba siendo tacaño porque no había enviado dinero esa semana, lo que no mencionó era que me habían reducido las horas en el trabajo. Intenté explicarlo, pero mi madre intervino diciendo que si no puedes con la responsabilidad, no hubieras prometido tanto. Esa frase me hirió más de lo que quisiera admitir. Sentí que no hablaban como padres, sino como acreedores. La tensión subió y, entre gritos, mi hermana soltó que yo solo servía para pagar cosas. Cuando le pedí respeto, mi madre, furiosa, gritó, si tanto te molesta, desaparece. No nos contactes más, no necesitamos tu lástima. Recuerdo que me quedé en silencio. No lloré, ni discutí. Simplemente tomé mis llaves, salí por la puerta y cumplí su deseo. Esa noche, desde mi apartamento, cancelé todas las transferencias automáticas, los depósitos semanales para la comida, el dinero para la gasolina de mi padre, los pagos del préstamo de mi hermana, e incluso la hipoteca de la casa familiar que yo había asumido para evitar que el banco se la quitara. Era como cortar los hilos que me mantenían atado a una deuda emocional disfrazada de amor. Las primeras semanas fueron una mezcla de culpa y alivio. Miraba el teléfono esperando que alguno me escribiera, pero nada. Supongo que estaban seguros de que, como siempre, regresaría pidiendo perdón. Sin embargo, esta vez fue distinto. Comencé a notar lo tranquilo que era vivir sin que me llamaran para pedirme favores. Dormía mejor, comía sin ansiedad, y por primera vez, mi salario se quedaba conmigo. Empecé a ahorrar, a pensar en mis propios proyectos, a reconstruir una vida que durante años había dejado en pausa por ellos. 3 meses después, los mensajes empezaron a llegar. Primero, un texto seco de mi hermana, mamá está enferma, deberías venir. No respondí. Luego, mi padre me llamó desde un número diferente, con voz temblorosa, pidiendo que habláramos como familia. Ignoré las llamadas. Poco a poco, las excusas se convirtieron en súplicas. Me decían que el banco estaba presionando por la hipoteca, que el dinero de los servicios se había agotado, que sin mis aportes todo se estaba viniendo abajo. Era irónico, los mismos que me dijeron que no los contactara, ahora no podían dejar de buscarme. Un primo me contó que incluso habían intentado vender algunos muebles para cubrir los pagos, pero no era suficiente. El banco ya había enviado la notificación de embargo, y la casa corría peligro. Mi madre, la misma que me gritó que no la molestara más, ahora lloraba frente a los vecinos diciendo que su hijo los había abandonado. Lo curioso era que nunca mencionaba por qué me había ido, solo contaba la parte que la hacía parecer una víctima. Mientras tanto, yo seguía observando todo desde la distancia. No por venganza, sino por dignidad. Había pasado demasiado tiempo intentando ganarme el amor de personas que solo sabían medirlo en dinero. Y, aún así, una parte de mí se quebraba al pensar en lo que fue esa casa, las cenas familiares, las risas de cuando todo era más simple, las navidades donde creía que la unión era real. Pero el pasado ya no bastaba para justificar tanto desgaste. Con el tiempo, mis padres comenzaron a buscar intermediarios. Una tía me llamó para decir que la familia no se abandona, a lo que solo respondí que ellos me pidieron que los dejara en paz. Su silencio fue mi confirmación de que hice lo correcto. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Yo ya no era el mismo. Había aprendido a estar solo, a vivir sin cadenas emocionales. Aún así, cada vez que veo un mensaje nuevo de ellos sin abrir, siento algo difícil de describir, una mezcla de tristeza y liberación. Tal vez algún día pueda mirarlos a la cara sin sentir culpa ni rabia. Pero por ahora, sigo cumpliendo su deseo, no los contacto. Dejé que enfrentaran el peso de sus propias decisiones, como yo tuve que enfrentar las consecuencias de las mías. Porque a veces, perder a la familia no es una tragedia, es simplemente el precio de recuperar tu paz. Pasaron los meses, y el silencio entre nosotros se volvió una muralla. Pero esa muralla no era mía, la habían levantado ellos con sus palabras, con sus desprecios y con los años en que me trataron como una billetera con piernas. Aún así, el destino parecía empeñado en ponerme a prueba, porque una mañana, mientras revisaba mi correo, encontré una carta del banco dirigida a mi antiguo domicilio, la casa de mis padres. La abrí con una mezcla de curiosidad y pesadez, y ahí estaba la noticia que muchos hubieran considerado una tragedia: el banco había iniciado el proceso para tomar posesión de la propiedad.
En ese momento, no sentí pena. Sentí justicia. Esa casa había sido símbolo de sacrificio, pero también de humillación. Durante años pagué esa hipoteca mientras mi padre presumía frente a sus amigos que tenía todo bajo control. Jamás mencionó que era su hijo quien salvaba la situación mes a mes. Yo lo hacía por cariño, no por reconocimiento, pero cuando el cariño se convierte en obligación, deja de ser amor y se transforma en carga. Así que ver ese documento fue, en cierto modo, un cierre poético, el peso que me ató tanto tiempo a ellos, estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, el caos no tardó en estallar. Mi hermana fue la primera en perder la calma. Empezó a publicar indirectas en redes sociales, frases sobre hijos ingratos, sobre cómo el dinero cambia a las personas y sobre quienes se olvidan de dónde vienen. No respondí, pero las veía. Era su manera de provocarme, de presionarme públicamente para que actuara movido por culpa. Luego vinieron los mensajes de mis tíos, quienes, sin conocer la historia completa, me acusaban de ser desalmado. Todos tenían una versión diferente de los hechos, todas contadas por mi madre, la eterna mártir. Según ella, yo había decidido cortar la relación sin motivo, como si una persona se alejara de su familia por puro capricho. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. Su voz, antes firme y autoritaria, sonaba quebrada. Me dijo que necesitaba verme, que estaban a punto de perder la casa, y que todo había sido un malentendido. Que las palabras dichas aquel día fueron fruto del enojo, que no querían que las cosas llegaran tan lejos. Lo escuché en silencio. Quería que dijera algo más, algo real, como una disculpa sincera o un reconocimiento del daño. Pero no, lo único que escuché fueron súplicas disfrazadas de arrepentimiento. Hijo, tú sabes que lo hicimos por tu bien, no queríamos que cargaras con tanto, me dijo, y por poco solté una risa amarga. Esa era la excusa de siempre. Mientras él hablaba, recordé las noches en que llegaba del trabajo agotado y encontraba a toda la familia viendo televisión, esperando que yo trajera la cena. Recordé cuando mi hermana me pidió que le pagara su boda y, cuando me negué, me llamó egoísta. Recordé a mi madre diciéndome que Dios me iba a castigar si no ayudaba a mis padres. Todo eso volvió de golpe, como un eco que se negaba a desaparecer. Así que simplemente le dije, ustedes me pidieron que me fuera. Estoy haciendo exactamente lo que querían. Y colgué. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi tía vino a buscarme a mi trabajo. Lloró frente a mis compañeros, rogándome que ayudara a mis padres. Decía que mamá no dormía, que papá estaba enfermo, que la casa era su única seguridad. Todo el mundo me miraba con ojos de reproche, como si fuera un monstruo sin corazón. Nadie sabía que detrás de esa familia rota había años de abuso emocional, manipulación y chantaje. Nadie sabía que, si yo no había colapsado antes, era solo por costumbre. Con el tiempo, empecé a notar que algo más se escondía detrás de esa urgencia por recuperar el contacto. No se trataba solo de la casa. Me enteré de que mi padre había usado parte de mi dinero, el que yo enviaba cada mes, para pedir un préstamo a nombre de la hipoteca. Lo hizo sin avisarme, confiando en que yo seguiría pagando como siempre. Esa fue la verdadera razón del desastre financiero. Y lo peor, lo hizo con la firma de mi madre como garantía. Todo era un castillo de mentiras sostenido con mis esfuerzos. Cuando descubrí eso, sentí que el último hilo de compasión que quedaba dentro de mí se rompía. Habían cruzado todos los límites. No solo me usaron, sino que me engañaron deliberadamente. No querían mi amor ni mi cercanía, solo querían mi dinero. Y ahora que no lo tenían, me buscaban bajo la máscara del arrepentimiento. A partir de ese momento, borré todos los números, bloqueé a mis parientes y cambié de ciudad. Me prometí que, aunque doliera, no volvería a permitir que me arrastraran al mismo ciclo de manipulación. Pero el destino, como si disfrutara de la ironía, tenía otros planes. Un mes después, una carta legal llegó a mi nueva dirección. Era una notificación de mis propios padres. Querían demandarme. Decían que yo había abandonado mis responsabilidades familiares y que por mi culpa iban a perder su hogar. El hijo que lo dio todo, ahora convertido en el enemigo. Esa carta fue el golpe más bajo que jamás imaginé recibir. La abrí una noche después del trabajo, exhausto, con la mente cansada pero el corazón un poco más tranquilo. Cuando vi el membrete del abogado y los nombres de mis padres impresos en la parte superior, sentí un escalofrío que me recorrió entero. Me temblaron las manos mientras leía las primeras líneas. Ellos, mis propios padres, habían presentado una demanda civil en mi contra por abandono económico y ruptura de compromiso verbal de manutención familiar. En otras palabras, querían obligarme legalmente a seguir manteniéndolos. Tuve que leerlo 2 veces porque simplemente no podía creerlo. Me acusaban de haber incumplido un acuerdo familiar, algo que nunca existió por escrito, solo en su cabeza. Decían que yo había prometido pagar la hipoteca hasta el final del préstamo, que había tomado la responsabilidad moral y financiera de proteger el patrimonio familiar y que, al retirarme de esa obligación, había provocado el riesgo de embargo. Todo eso acompañado de una narrativa cuidadosamente construida donde ellos aparecían como víctimas desamparadas. Pasé la noche en vela.
No sabía si llorar o reírme del absurdo. Era como si todo el sacrificio de mi vida se hubiera convertido en un arma en mi contra. Me buscaban no por amor, ni por remordimiento, sino por dinero, una vez más. Y lo peor fue darme cuenta de que lo habían planeado, usar la ley como su nueva herramienta de manipulación. Consulté con un abogado al día siguiente. Le conté todo, desde el principio, como ellos me pidieron que me alejara, como cancelé los pagos por decisión propia, como jamás hubo contrato ni obligación formal. El abogado me escuchó en silencio y, al final, dijo algo que me dolió más que cualquier palabra anterior. Lo que usted tiene es una familia que lo ve como un banco, no como un hijo. Esa frase me dejó mudo. Me explicó que el caso no tenía fundamento legal, que lo máximo que podían hacer era intentar manipular la situación emocionalmente o arrastrarme al escándalo familiar. Pero aún así, debía responder legalmente. Esa noche, al preparar mi defensa, sentí una mezcla de furia y liberación. Si querían guerra, la tendrían. En los días siguientes, el chisme se propagó por toda la familia extendida. Mis tías, mis primos, incluso viejos vecinos empezaron a enviarme mensajes. Unos con insultos, otros con consejos disfrazados de preocupación. Decían que no podía dejar a mis padres en la calle, que por más que ellos me hubieran herido, seguían siendo mi sangre. Lo curioso era que ninguno ofrecía ayudarles económicamente, todos querían que yo lo hiciera. Mientras tanto, mis padres seguían hundiéndose en su propio caos. El banco había dado fecha para la toma de la propiedad. Mi hermana, desesperada, me llamó una noche llorando. No la bloqueé, y su voz entrecortada me llegó al alma. Me dijo que mi madre no comía, que mi padre había sufrido una crisis nerviosa, que estaban arrepentidos de todo. Por favor, Jorge, me dijo, entre sollozos, ellos te necesitan. Hazlo por mamá, no por ellos. Me quedé callado varios segundos antes de responder. ¿Y quién me necesitó a mí cuando me quedaba sin comer para enviarles dinero? ¿Quién me cuidó cuando trabajaba 16 horas al día para que ustedes durmieran tranquilos? Mi voz sonó más fría de lo que imaginé. Me pidieron que los dejara en paz. Estoy cumpliendo. Colgué. Me quedé sentado en silencio, mirando al vacío, sintiendo el peso de todo lo que esa llamada significaba. Parte de mí quería correr a esa casa, abrazar a mi madre y olvidar todo. Pero la otra parte, la que había sangrado en silencio durante años, no podía permitirlo. Porque si volvía ahora, sería como firmar mi condena de por vida. Ellos no iban a cambiar. Solo necesitaban una solución temporal. Semanas después, la demanda fue desestimada. No tenían pruebas, no había contrato, ni documento, ni promesa legal que pudiera obligarme. El juez, al leer el expediente, incluso comentó que aquello parecía más un problema familiar que un caso judicial. Mis padres no aparecieron a la audiencia, mandaron a su abogado. Aún así, la vergüenza pública ya estaba hecha. Todos sabían que mis propios padres habían intentado demandarme por no seguir manteniéndolos. Pero lo más impactante ocurrió un mes después. Recibí una carta. No del banco, no del abogado. Era una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de mi madre. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante días, mirándola con desconfianza, como si dentro hubiera una trampa. Finalmente, una noche, la abrí. Decía: hijo, sé que ya no confías en nosotros, y con razón. Hicimos cosas que ningún padre debería hacer. Pero la casa ya no es nuestra. El banco se la quedó. Tu padre está enfermo, y tu hermana se fue con su esposo. Me quedé sola. No escribo para pedirte dinero. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, te pienso cada día. Tal vez me maldices, pero te amo. Ojalá algún día puedas perdonarme. Doblé la carta con las manos temblorosas. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado, sintiendo un vacío enorme, el tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra. Porque al final, sí me dolía. No por la casa, ni por el dinero, sino por todo lo que se perdió en el camino. Por esa familia que destruyó su propio amor por orgullo y codicia. Desde entonces no he vuelto a verlos. Pero a veces, en las noches más tranquilas, me despierto con la sensación de que alguien me observa desde el pasado, como si las paredes todavía guardaran las voces de quienes me dijeron que desapareciera. Y a veces pienso, que tal vez fue lo mejor haberlo hecho. Porque a veces, alejarse de la familia no es odio. Es supervivencia. Con el paso del tiempo aprendí que el silencio también puede ser un refugio. Pero incluso el silencio tiene ecos, y los míos llevaban los nombres de mis padres. Aunque había decidido seguir adelante, la herida seguía abierta. Me levantaba temprano, trabajaba, hacía ejercicio, trataba de llenar mi vida con cosas nuevas, pero siempre había un instante, al final del día, donde el pasado se colaba como una sombra por debajo de la puerta. Cada vez que veía a una familia caminando junta por la calle o escuchaba a alguien hablar con cariño de su madre, una punzada me atravesaba el pecho. No era culpa. Era nostalgia. La sensación de haber perdido algo que, aun siendo tóxico, alguna vez me dio un sentido de pertenencia. Un domingo cualquiera, mientras revisaba mis correos, vi uno que me dejó helado. Venía del hospital público de mi ciudad. Decía que mi padre había sido ingresado con complicaciones respiratorias y que mi madre había dejado mi nombre como contacto de emergencia. Durante unos segundos me quedé inmóvil.
Mi primera reacción fue de negación, no voy a caer de nuevo. No después de todo lo que hicieron. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Quizás era simple humanidad, quizás un resquicio de aquel hijo que todavía deseaba ser querido. Fui al hospital. No sé por qué, pero fui. Cuando entré a la habitación, vi a mi padre más viejo, más frágil, casi irreconocible. No era el hombre que imponía respeto con su mirada dura, sino alguien derrotado. Mi madre estaba sentada a su lado, más envejecida también, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, su rostro se transformó. Una mezcla de alivio, culpa y miedo. Se levantó, dudó unos segundos y luego me abrazó. No dije nada. Solo sentí cómo temblaba entre mis brazos. Mi padre abrió los ojos y me miró. Tardó unos segundos en reconocerme, y luego me susurró. Sabía que vendrías, hijo, siempre fuiste el único que tuvo corazón. No supe qué responder. Me quedé de pie, observándolo, escuchando el pitido constante de las máquinas, el aire denso del hospital, el olor a desinfectante y a despedida. Por un instante, recordé todas las veces que me hizo sentir pequeño, inútil, culpable por no ser más generoso. Pero en ese momento no vi a un manipulador, sino a un anciano arrepentido que ya no podía sostener su propio orgullo. Pasé varias horas allí, sin decir mucho. Solo escuchando el murmullo de las enfermeras y los sollozos ahogados de mi madre. Ella intentó hablar, explicarse, justificarse, pero yo solo le pedí que guardara silencio. No quería explicaciones, quería paz. Cuando me fui, mi madre me tomó de la mano y me dijo. No te pido que nos perdones, solo que no desaparezcas del todo. Ya lo perdimos todo, no nos quites también la esperanza. Esa frase me persiguió durante días. No respondí de inmediato, pero algo en mí cambió. No porque quisiera reconciliarme, sino porque entendí que seguir odiando era seguir atado a ellos. Y yo ya no quería pertenecer a ese dolor. El tiempo siguió su curso. Mi padre murió 3 meses después. No fue una sorpresa, pero me afectó más de lo que pensé. Asistí al funeral sin hacer ruido. Había pocos familiares, la mayoría ya se había alejado cuando el dinero desapareció. Nadie habló del pasado. Nadie mencionó la demanda, ni los insultos, ni la hipoteca perdida. Solo había silencio, y en ese silencio, por primera vez, no sentí rabia. Sentí cierre. Mi madre se mudó a un pequeño apartamento alquilado con ayuda de una vecina. A veces me llama, no para pedirme dinero, sino para contarme pequeñas cosas, que cocinó algo nuevo, que fue a misa, que soñó con mi padre. A veces le contesto, a veces no. Pero ya no me duele escuchar su voz. Solo la escucho como quien mira una fotografía vieja, con una mezcla de cariño y distancia. A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si podría haber sido diferente. Tal vez sí, si el amor no se hubiera confundido con dependencia. Si hubieran visto al hijo antes que al proveedor. Si hubieran valorado mis silencios tanto como mi dinero. Pero las cosas son como son. La familia que tuve ya no existe, y la que tengo ahora, la que he construido con mi propia calma, vale mucho más que cualquier apellido o herencia. Cada vez que paso frente a la vieja casa, ahora con otros dueños, me detengo unos segundos. A veces imagino a mis padres en el portal, como antes, llamándome para cenar. Y aunque sé que ya no están, me descubro sonriendo. Porque, al final, aprendí que no todos los finales necesitan reconciliación, algunos solo necesitan descanso.